Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Pues sí, ¿a qué esperamos para cambiar? La verdad es que siempre parece que hay inacción política porque, fijaos, hace un año de aquellas imágenes que tanto nos impactaron en las retinas, la muerte de miles de peces en el Mar Menor, de pronto ultracontaminado, nos reveló la desidia con la que las administraciones y las autoridades habían estado observando la contaminación en el Mar Menor. Bueno, de un año para acá parece que nada ha cambiado. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Es que tú dices que seamos optimistas, que tratemos de serlo siempre, incluso en estas situaciones, pero ver que nada ha cambiado después de... Tuvo una publicidad superlativa, tuvo muchísimo protagonismo, la gente vio lo que estaba ocurriendo en el Mar Menor, pero es que parece que nada se ha movido desde entonces, parece que seguimos igual. Pues sí, la verdad es que la situación no mejora sustancialmente, porque claro, si no se va a las causas profundas del desastre ecológico, que tienen que ver pues con la contaminación del Mar Menor, con la utilización de abonos nitrogenados, con la agroquímica, todo eso, pues realmente no se va a solucionar. Entonces, ahora mismo pues hay una especie de paz octaviana, parece que no pasa nada, pero lo cierto es que aunque las aguas hayan recuperado cierta transparencia, el impacto sobre las especies es notable, es decir que algunas especies emblemáticas del Mar Menor, como por ejemplo el caballito de mar, pues prácticamente están desapareciendo, y otras especies invasoras, como el cangrejo azul, por ejemplo, pues están expandiendo. Es decir, que las condiciones ambientales de la laguna han cambiado y eso pues está teniendo consecuencias ecológicas bien visibles. Por otro lado, los fondos no se recupera la cobertura vegetal del fondo, que es fundamental para oxigenar el agua. Es decir, que el problema del Mar Menor es un problema de largo plazo, es un problema que requiere de compromisos políticos firmes y que limiten o que pongan freno a los intereses que rodean la contaminación del Mar Menor, y eso no se está haciendo por parte del gobierno regional, ¿no? Entonces esto hace pues que la situación efectivamente no mejore, y un año después pues hay poco que celebrar. Hemos visto la contaminación por los abonos de la agricultura de regadío intensivo, el urbanismo desaforado, todo eso detrás de una catástrofe que arruinó la mayor laguna salada de Europa, y hemos visto toneladas de peces en las orillas. La imagen es absolutamente desoladora, ¿no? Sí, la imagen fue dantesca, ¿no? Se quiso culpar a la Dana, ¿no? A la entrada masiva de agua dulce, que quizá fue, digamos, la gota que colmó el vaso, nunca mejor dicho, pero realmente los problemas de fondo no se han abordado, ¿no? A pesar de que el gobierno regional aprobó recientemente una ley, el gobierno regional de Murcia aprobó recientemente una ley, en teoría para mejorar las condiciones del Mar Menor, pero no están mejorando, ¿no? Porque, como digo, si no se aborda la necesidad de limitar la actuación, sobre todo agroquímica, en las orillas del Mar Menor, pues la entrada de fertilizantes va a continuar, y por lo tanto la situación se va a seguir agravando. Y luego hay cuestiones pues que ya son del más largo plazo, como puede ser el cambio climático, que sin lugar a dudas afecta a las condiciones ambientales de la laguna, y por supuesto un urbanismo desaforado que que ha acompañado las últimas décadas del Mar Menor y especialmente de la Manga, que que está ahí como testimonio de lo que nunca debió ocurrir, pero que en el desarrollismo español
de finales del siglo XX, pues quizás la manga es una de las atrocidades que ahí quedan. Oye, te quiero preguntar por una cosa que vimos la semana pasada, no tuvo mucho protagonismo, pero nos parece que merece ser destacado, aunque sea por lo que muestra de voluntad política y también de necesidad de cambiar nuestra óptica. Hemos visto que se anunciaba, decía el periódico El País, que el presidente del gobierno pretendía movilizar 500.000 millones de euros con el plan de recuperación, un documento de 58 páginas que tiene como líneas maestras la inversión verde, las políticas expansivas y la movilización de dinero público y privado precisamente para enfocar hacia el cambio climático, el cuidado frente al cambio climático. Sí, me parece muy interesante esta iniciativa porque durante demasiado tiempo hemos estado hablando de la crisis del modelo económico español. Primero, pues toda la dependencia de la burbuja inmobiliaria, hablábamos antes del turismo, y esa dependencia económica del turismo pues ha quedado nuevamente clara ahora con la crisis del coronavirus, ¿no? Y en este caso por la falta de turistas, ¿no? Entonces, hablamos mucho de esa crisis del modelo, pero cuesta que alguien se ponga realmente a decir, bueno, pues hacia dónde debemos ir, ¿no? Y yo creo que este documento, este plan de recuperación del gobierno, de alguna manera, lo que trata precisamente es de poner las bases sobre un nuevo modelo de país y un nuevo modelo económico, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo, que se apueste pues por grandes líneas, como por ejemplo, desde luego, la transformación, la transición ecológica, que se apueste por la transformación digital, es decir, que haya un horizonte y que haya unas políticas que nos lleven a esa transformación industrial, ¿no? Porque realmente lo que hemos visto es que la falta de políticas industriales en los últimos años pues ha llevado a un desmoronamiento progresivo de nuestra industria que está muy debilitada, ¿no? Entonces, que desde el gobierno se diga, bueno, nosotros creemos que hay que ir por aquí y además hay estos recursos de la Unión Europea, de alguna manera se muestre ese liderazgo, pues creemos que es muy positivo, ¿no? Otra cosa es que, desgraciadamente, pues la oposición, con tal de enfangarlo todo, pues hace lo posible para que de estas cosas no se hablen, porque siempre tenemos que estar hablando del mismo fango en el que ellos se sienten cómodos. Pero bueno, hay un intento claro por parte del gobierno de utilizar esos recursos económicos que vendrán de Europa para movilizar recursos también privados para avanzar hacia un nuevo modelo pues más sostenible y más verde. Yo creo que eso es una buena noticia. Hombre, en un país en el que nuestro sector de industria automovilística, el turístico, necesitan claras reformas, parece que mirar hacia el New Green Deal no es ninguna estupidez, ¿no? Lo que sí parece observarse es un cierto cambio de conciencia. Yo no sé si, más allá de la disputa, de la teatralización política, ¿no? Pero en el Congreso, ¿tú crees que, decías, bueno, no sabemos cómo la oposición, cuántos palos en las ruedas pondrá, ¿no? Pero parece que este es un cambio que es irreversible, es necesariamente irreversible. Hasta la derecha europea se ha dado cuenta de eso, ¿no? Pues mira, lo vamos a ver muy pronto, porque en unas semanas empezaremos el debate sobre la ley de cambio climático y transición ecológica, y esa ley, pues de alguna manera va a obligar a todo el mundo a posicionarse, ¿no? Y vamos a ver dónde se posiciona cada uno y si realmente hay una voluntad de avanzar hacia pues ese cambio de modelo, y hay una ambición en reducir las emisiones y demás, ¿no? Es decir, que más allá del ruido, más allá del fango, hay debates políticos que se están produciendo en el Parlamento en los cuales cada partido va a tener que tomar un posicionamiento, y ahí pues se va a ver dónde está cada uno. Porque tú, cuando conversas, claro, tú eres diputado y te tienes que relacionar con los diputados de otras formaciones políticas, avanzar algunas de las conversaciones, y tienes además estás en alguna comisión, con lo cual tienes la posibilidad. ¿Hay gente sensibilizada dentro de las otras fuerzas políticas en la derecha? Pues es una buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que la extrema derecha está perdida, es decir, que Vox está en un negacionismo absolutamente irracional y fuera de todos los consensos científicos, que ellos llaman despectivamente el consenso progre, y bueno, creo que con Vox no hay nada que hacer. Sin embargo, yo creo que en el Partido Popular sí que hay pues una cierta preocupación por lo que significa el cambio climático, y creo que, de hecho, por ejemplo, en la declaración de emergencia climática
que firmamos en el Congreso, que aprobó el Pleno del Congreso, por ahora hace un año. El único que votó en contra fue Vox, los demás partidos votamos a favor, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que se ha producido ese avance y espero que la ley de cambio climático pues finalmente se apruebe pues con el máximo consenso posible, ¿no? Sin que ello perjudique la ambición, pero creo que en fin, espero, por efectivamente las conversaciones que yo tengo y demás, espero que no tenga una oposición importante. Porque, claro, te encuentras con ellos, te tomas un café, por ejemplo, con la gente de Vox en el Congreso, no sé quién llevará cambio climático, o dentro de qué área, o quién será el responsable, tampoco sé el perfil, pero o quizá más allá de las ideas del partido, de las políticas del partido, de las propias, pues, sus estrategias. La entrada de Vox en el Congreso ha sido muy disruptiva y ha roto totalmente esa dinámica de, bueno, pues que había de tener una relación cordial entre los diputados de los distintos partidos, ¿no? Eso es así con el resto de partidos, pero Vox mantiene una posición muy sectaria y muy poco dialogante, muy poco de mantener diálogo con el resto de los diputados, ¿no? Realmente son lo que parecen. Sí, o sea, después no hay... digamos, el peso de las instituciones no les ha arrollado un poco, no les ha obligado a entrar en la vida institucional y pues en relacionarse, hay que sacar adelante o incluso tumbar iniciativas para lo que tienes que hablar y tienes que conversar y saber quién es el tipo que tienes delante y sentarte con él. No, son muy disruptivos y lo que intentan es sistemáticamente boicotear todas las iniciativas, es decir, que no hay realmente, hay muy poco, al menos en las áreas en las que yo me muevo, donde lógicamente además mantienen una posición de negacionismo que es muy difícil de digamos de aceptar, ¿no? Porque realmente dices, bueno, pero ¿cómo es que estáis a estas alturas negando el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eso lleva a que no son digamos no son gente que ayude a que las iniciativas se muevan, sino más bien al contrario, hacen todo lo contrario por boicotear cualquier iniciativa y porque nada salga adelante. Bueno, así que es difícil en todo caso en tiempos como estos las conversaciones sosegadas. Juancho López Duralde, gracias de corazón. Gracias, Fernando, un abrazo.